Bien, hermanos, buenos días con todos los que se han conectado en esta mañana. Vamos a tomar nuestras Biblias ahí donde ustedes se encuentran y vamos a dar lectura del Salmos 56. Salmo 56. El verso 3 es el verso principal, que ya hemos dado lectura hace un momento. Si ya lo tienen, el 56 dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí y con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días de ellos pervierten mi causa contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltas atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué salmos tan importante y tan bonito que nos animen esta mañana para poder confiar en Dios. Y justamente de lo que quiero hablar en esta mañana es el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. A David se le caracterizaba porque era un hombre de guerra. El rey David, o el salmista David, también se le conocía como el cantor dulce de Israel. Así como era dulce para poder conectarse con Dios, también vemos que David era un estratega, un guerrero y un rey. Peleó las batallas de Dios, peleó las batallas de Israel, conquistó mucho territorio en su extensión cuando Israel comenzó a crecer. Pero también vemos que este hombre valiente, que este hombre que con una honda mató a un gigante, que cuando se acercaba y acechaban los animales feroces para arrebatar su rebaño, él los mataba y los agarraba y los hacía huir. Este hombre guerrero, este hombre aparentemente sin temor, también se describe como un hombre que en alguna vez los visitaba los temores. Le visitaba los temores. Pero a través de estos salmos, David nos anima a no flaquear en ese tiempo, cuando las circunstancias no sean favorables, no estén a nuestro favor. Nos hace ver que es natural sentir miedo a lo desconocido. Si nosotros nos remontamos hacia la historia para poder buscar dónde apareció el temor, dónde apareció el miedo, pues la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, cuando el hombre había desobedecido a Dios, la Biblia dice que éste tuvo temor cuando Dios le dijo: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y éste le dijo: Señor,
Estaba desnudo y tuve miedo. Ahí aparece la palabra temor o miedo. Por lo tanto, podemos decir que el miedo es natural en el ser humano, pero también el miedo es el resultado del pecado, es el resultado del pecado del hombre. Después de esto, podemos decir que hay miedo, hay temor en la persona humana. Es algo natural, les decía hace un momento, que la persona sienta miedo a lo desconocido. Pero vamos a ver lo que nos dice el Salmo 56. En primer lugar, en algún momento, todos hemos sentido temor. En algún momento, todos hemos sido visitados por el miedo. Aquí le decimos al miedo a Chichín. Y ese miedo, ese pánico que entra a nuestro ser, sí produce muchas veces desánimo, confusión. Pero miren lo que le producía al salmista David. Estos temores o estos miedos, decía el salmista, me oprimen cada día. El versículo 1 del 56 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Hay temores que nos oprimen cada día. Hay temores que cargamos todos los días y son una pesada carga, una pesada mochila, una pesada piedra que no podemos soltar, que no podemos rechazar. Hay temores que nos oprimen cada día y David sintió temor porque había muchas personas que lo perseguían. Desde el primer momento en que David fue prometido, o le fue prometida el reino de Israel, pues pocas veces ha estado en el palacio, la mayoría de veces estuvo huyendo por los celos del rey David, del rey Saúl. Muchas veces David estuvo en cuevas, en montañas. Muchas veces David estuvo en desiertos, solitarios, al cuidado y acechado por sus enemigos. Y en ese día, el salmista David dice, mis enemigos me oprimen. Y claro, no lo perseguían para darle un abrazo de felicidad. Le perseguían para matarlo. Le perseguían para tomar su vida, para arrebatar su vida. Y por supuesto el cantor dulce de Israel desnuda su corazón y dice, tuve miedo, sentí temor. A veces no queremos hablar de esto. A veces nos han dicho, los hombres no tienen miedo. Siempre el miedo es algo que nos prepara y nos pone en precaución cuando vamos a ver o cuando no sabemos lo que viene. Y es algo natural. David tuvo temor, tuvo miedo de las personas que lo perseguían, de los ejércitos que lo perseguían, de los malvados que acechaban su vida. Él dice, me dominaría y me oprimen cada día. ¿Ustedes saben qué es vivir con temor todos los días? Y David pide la misericordia de Dios y la fuente de nuestra vida, que es la fuente de nuestra vida. Qué anecdótica que es la vida. Porque si nosotros observamos lo que le estaba pasando al rey David, es lo que ahora están experimentando todos en general. Todo el mundo en general. Porque todo el mundo hoy está viviendo con miedo. Sales a la calle con el temor de cuidarte para no ser infectado por este virus. Hay algunos que ya ni salen porque tienen miedo, hasta miedo de respirar. Hay algunos que les ha inundado el temor y el miedo por todo lo que está pasando ahora. Hay
cargas que están oprimiendo tu vida y tu corazón con temor. Y ese temor se ha hecho un pavor en ti. Pero este hombre, que fue un guerrero, un valiente, nos dice: yo alguna vez también tuve miedo. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Se refugió en la misericordia de su padre. No es de Isaí, sino de su padre, Jehová. De su padre, Dios, el Dios de los escuadrones de Israel. El verso 2 dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Hay temores que pisotean y pelean cada día. El objetivo del temor es amedrentarnos, paralizarnos, desanimarnos. Y eso muchas veces utiliza el enemigo, el diablo, en la vida de muchos creyentes. Los paraliza con miedo, con temor, los desanima. Pero el salmista David había experimentado también en su propia vida estos temores que le pisoteaban. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que en vez de estar nosotros bajo los pies del enemigo, o el enemigo bajo nuestros pies, nosotros nos hemos sentido bajo los pies de Satanás o de nuestros enemigos? Pero es ahí donde el salmista David hace una declaración tremenda. David, si bien es cierto, era un hombre acostumbrado a las batallas, acostumbrado a pelear grandes batallas, pero tuvo temor en alguna etapa y en muchas etapas de su vida. ¿Cuántos temores nos sobresaltan? Y cuánto más en este tiempo. ¿Cuántos temores hay de perder nuestro trabajo, de perder a algún familiar, de perder lo que aparentemente era seguro en este tiempo? Pero esta pandemia nos ha enseñado que no hay nada seguro aquí en la tierra. Y hay muchos que están con temor y con pavor. Pero ¿saben qué? Los grandes hombres de fe también no escapan del temor. No escapan del temor. Al verse David en esta angustia, al verse David en este contexto, clama al Señor. Clama al Señor. Y le dice en el versículo 3: en el día que yo tengo pavor, en el día que yo siento miedo, en el día que la angustia me lleva a la desesperación, en el día en que parece que no hay nadie a mi alrededor, en el día que siento la soledad más pesada, en ese día, dice el salmista, yo en ti confío. Cuando parece que los ahorros desaparecen, cuando parece desaparece lo que me daba seguridad, cuando desaparece lo que aparentemente era algo bueno para nosotros, cuando nos acecha la soledad, cuando nos acecha el temor, el salmista declara: yo en ti confío. Estos no son tiempos para seguir teniendo temor. No son tiempos para seguir con pánico. Son tiempos para declarar lo que el dulce cantor de Israel dijo: el día que yo tengo temor, yo en ti confío. Yo en ti confío. David había visto el poder del maligno. David había visto el poder de los hombres que lo perseguían. David había visto la escasez en sus huidas. David había visto el peligro a su alrededor. Pero sin embargo, a pesar de toda experiencia que él había pasado,
Él declara y dice: el día que yo tengo miedo, el día que yo temo, yo en ti confío. Cuán grande es esta declaración del salmista David, que nos anima en esta mañana a desechar toda sensación y todo temor en nuestro corazón. Porque Dios está con nosotros. Así como Dios peleó las batallas por David, porque Dios le daba la victoria a David. Así también la Biblia dice en Éxodo 14:14, que Él peleará por nosotros. Es decir, ¿quién? Dios peleará por nosotros. Dios peleará nuestras batallas y nosotros estaremos tranquilos. ¿Cuánta tranquilidad y cuánta paz necesita el mundo en este tiempo? Los hombres en este tiempo, los cristianos en este tiempo. ¿Cuánta inseguridad se vive en este tiempo? Pero el Señor nos ofrece paz y tranquilidad. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos doblegar lo que nosotros aparentemente tenemos controlado. Porque en este tiempo nada podemos controlar. Nada. Necesitamos darle el control a Dios. Necesitamos darle las riendas a Dios y que Él haga lo que tiene que hacer. Nuestra vida, dice Colosenses, está escondida en Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la Escritura, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Frente al temor, frente al miedo, podemos decir que Dios está con nosotros. Podemos decir que Dios siempre está con nosotros. El versículo 9 del Salmo 56 lo declara. El salmista dice en el versículo 9: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, Dios está por mí. Dios está por mí. Y la Biblia lo declara enfáticamente. Dice: y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por mí, entonces ¿quién contra mí? Y eso no nos invita para poder confiar en el Señor. Si en esta mañana tu miedo es más grande que tu confianza, levántate en el nombre de Jesús y pon la mirada una vez más en el Creador. Pon la mirada una vez más en aquel que es el poderoso de Israel. Aquel que nos ha librado de la muerte, aquel que ha sanado nuestras heridas, aquel que nos ha libertado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pon tu confianza una vez más en Él. David lo declara y dice: en el día que yo tengo temor, en el día que las cosas no van bien, en el día que yo siento que me persigue mis enemigos o la muerte, en el día que el sufrimiento acecha, yo en ti confío. Yo en ti confío. Necesitamos volvernos a confiar una vez más en el poderoso, en el Rey de Reyes, que no sea solamente palabras, sino que mis acciones me lleven a confiar en Dios. ¿En quién más? Y que no sea la última opción, sino que sea la primera. Pedro dijo unas palabras poderosas y le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de aliento? ¿A quién iremos si tu palabra me da vida? ¿A quién iremos si tu palabra me fortalece?
¿A quién iré si tu palabra enjuga mis lágrimas? ¿A quién iré? En la vida del salmista David encontramos una gran verdad. Él no hablaba solamente en un lenguaje poético en los salmos. Él habla de las experiencias que él vivió día tras día en su vida. Y es por eso que él declara: en el día que yo temo, en ti confío. Hermano, hermana, amigo, que nos estás observando a través de esta transmisión por el Facebook, es nuestra oración que Dios en este momento llene tu corazón de paz y su presencia deseche todo temor en tu vida. Hay mucha gente con temor ahora. Hay mucha gente que su confianza la está poniendo en una vacuna. Hay mucha gente que su confianza está puesta en el hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay muchos cristianos que están observando lo que el hombre hace. Mas tú y yo debemos observar lo que dice Dios y lo que está establecido en su palabra. No podemos negar, no podemos dejar de decir que todo lo que está aconteciendo en este tiempo son preparativos para ese gran magno evento, y que será portentuoso y poderoso, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no nos debe dar temor, sino nos debe dar esperanza de que Él viene pronto a llevar a su iglesia, a llevar a sus escogidos, a llevar a su pueblo. No nos debe dar temor. Y en estas circunstancias yo te animo para que confíes en Dios. Confía en Él y Él hará. Quiero terminar en esta mañana diciendo lo siguiente: si hemos sentido miedo, si hemos sentido temor, si hemos creído que algo nos va a devorar o nos está oprimiendo y ha debilitado nuestras vidas, si sientes eso en tu corazón, pídele al Señor en esta mañana: Señor, dame paz, aparta de mí el temor, porque en el perfecto amor tú echas fuera el temor. Porque el temor en sí acarrea pecado, dice la palabra de Dios. Hay alguien más fuerte y más poderoso que todo lo que puede haber en el universo. Es Dios. Y Él va delante de nosotros. Jeremías, capítulo 20. Quiero dar lectura porque es parte del final. Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Jeremías, capítulo 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El poderoso gigante, el Dios de todos los dioses, el Dios del universo, del cielo y de la tierra, está junto con nosotros. Y te animo para que tu confianza pueda restablecerse una vez más en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque el día que tengas temor, clama al Señor y confía en Él. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo, Señor, en este contexto que nos ha tocado vivir, cuánto
¿Cuánta gente está andando o cuánta gente está viviendo con temor? Con miedo, Señor. ¿Y cuántos se les ha sobrevenido el temor que pensaban? Han perdido sus trabajos, han perdido, Señor, sus negocios, han perdido la fuente de ingresos, han perdido familias enteras, han perdido, Señor, seres queridos, y el temor, Señor, está latente. Pero ayúdanos en esta mañana a confiar. Una vez más, Señor, a imitar el ejemplo de este cantor dulce de Israel, de David, Señor. Él también sintió miedo, él también sintió temor, pero en el día que sucedió esto, nos da un gran ejemplo. Y él declara diciendo: en el día que tengo temor, yo en ti confío. Como una contundente, Señor, declaración: yo en ti confío. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de toda nuestra vida. Tú tienes el control de todo lo que en el mundo está sucediendo. Tú tienes el control de todo lo que está pasando en este tiempo. Que nuestra confianza no mengue y que el temor, Señor, no nos debilite, sino que el temor nos lleve a buscar tu presencia y fortalecernos en ella. Gracias te damos por esta mañana. Recibe la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Así que debemos confiar en Dios. Que Dios te bendiga y gracias por haberte unido en esta mañana a esta transmisión de la Iglesia Betel. Dios te bendiga.